Hoy el Señor quiere decirte esto. Vos vas a dar fruto. Vamos a repetir porque quizás hay algunas personas que todavía no se terminaron de despertar. Hoy el Señor te dice esto. Vos vas a dar fruto. Dios quiere decirte que vos vas a fructificar, te vas a multiplicar. Dios quiere decirte que su obra en tu vida va a dar resultados y esos resultados los vas a empezar a ver pronto. ¿Cuántos dicen amén? El mensaje de hoy es el siguiente, se llama Darás fruto. Y quiero compartir un versículo que está en San Juan 15, versículo 5. No estaba en el programa que le pasé a los chicos, pero el Señor me lo recordaba. Y nos habla acerca del objetivo del Señor para con nuestras vidas. Dios nos salvó a través de Jesucristo, Dios nos redimió, nos dio una nueva vida. Aquellos que conocemos a Jesús, que nos hemos bautizado, como se bautizaron nuestros hermanos la semana pasada, sabemos que comenzamos un nuevo camino en el Señor. Y en ese nuevo camino Dios tiene propósitos que cumplir con nosotros y tiene objetivos. Quiere hacer cosas con nuestras vidas. Quiere hacer maravillas. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy la vid, dice San Juan 15:5. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué dice su Biblia? Lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. La Biblia es muy clara cuando nos dice que si permanecemos en Jesús, vamos a fructificar, vamos a llevar mucho fruto, vamos a ser personas de mucha bendición. Pero también es muy clara cuando nos dice que lejos de Jesús no podemos hacer absolutamente nada. Todos conocemos el versículo de Filipenses 4:13, ¿no? Que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando estamos en Cristo, todo nos es posible. Todo puede suceder. Todo lo que pidamos en oración, Dios lo puede responder. Pero también la Biblia nos dice, y no debemos olvidar esta parte, que separados de Él no podemos hacer absolutamente nada. Entonces la Biblia nos muestra los dos polos opuestos. Por un lado, en Cristo lo podemos hacer todo, pero sin Cristo no podemos hacer nada. Hoy el Señor quiere que puedas tener en tu corazón ese deseo de unirte más a Él, de apegarte más a Jesucristo, para que todo lo que hagas, lo hagas en Cristo. Para que tu vida pueda ser encontrada en Cristo, para que el centro de tu vida sea Cristo, para que el clamor de tu corazón sea Cristo y para que todo lo que suceda a partir de vos sea obra de Cristo. Para que Cristo se glorifique en tu familia, para que Cristo se glorifique en tu salud, para que Cristo se glorifique en todo lo que vos haces. Dice la Biblia que la mano de Dios estaba con José y todo lo que José hacía prosperaba. ¿Cuántos quieren que todo lo que hace uno prospere? A mí cuando emprendo algo, cuando inicio algo, cuando comienzo una tarea, me gusta que esa tarea sea prosperada. ¿Cuántos les gusta eso? Pero la clave es lo que dice la palabra de Dios acerca de José. La mano de Dios estaba con José. Cuando la mano de Dios está con nosotros, todo lo que hacemos prospera. Pero hoy nosotros tenemos que buscar esa cercanía tal con Jesucristo para que al caminar de la mano de Él, su mano esté sobre nosotros. Y entonces todo lo que hagas, ya no lo hagas vos, sino que lo haga Cristo a través de tu vida. Te invito en esta mañana a que le puedas decir, Señor, en todo lo que pasa en mi vida, ya no quiero hacer nada yo, quiero que todo lo hagas tú a través de mí. Si lo crees, dar un aplauso al Señor y diciendo, Señor, quiero que todo lo hagas tú a través de mí. Quiero que tu mano actúe en mi vida. Y aquí el Señor Jesús, cuando le habla a sus discípulos en este pasaje que nosotros leímos, les dice qué es lo que quiere de ellos.
¿Cuántos quieren saber lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere de sus discípulos? Es claro, le dice, el que permanece en mí lleva mucho fruto. ¿Qué es el fruto? Podemos decir que el fruto es el resultado de la obra de Dios en mi vida. Eso es un fruto, no es un resultado de la obra de Dios en mi vida. Es una evidencia, es una muestra, una prueba de que Dios está actuando en mí. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy un creyente que camina con Cristo, que permanece en Cristo, que vive en Cristo, la consecuencia necesaria, la prueba de eso, la evidencia de eso es que yo tengo que dar fruto. Hay un pasaje en la Biblia que Jesús va caminando con sus discípulos y se encuentra una higuera, ¿no? Y la higuera tenía muchas hojas y era muy frondosa, pero Jesús quería higos. Y entonces empieza a buscar y encuentra una hoja, 2 hojas, 3 hojas, 4 hojas, 5 hojas, pero no encontró ningún fruto. Entonces el Señor le dijo, esta higuera no me sirve para nada, que se seque. Y la higuera se secó. Porque la vida del creyente, la cercanía de Jesús, se mide por los frutos que nosotros tenemos. Jesús dijo que el árbol bueno da fruto bueno. Entonces, si yo soy una persona que vive en Cristo, tengo que dar frutos. Tiene que notarse en mi vida, tiene que haber evidencias en mi vida de la obra del Señor Jesús. Y cuando los demás vean la obra del Señor Jesús en tu vida, eso provocará que se quieran acercar a Jesús. Cuando vean que vos sos una persona que se comporta en justicia, que sos una persona paciente, que sos una persona que camina con bondad, que sos una persona que es recta, que no anda en engaño, que sos una persona de bien, que sos una persona que dice la verdad, los que te rodean van a decir, esto no es normal. ¿Qué es lo que le pasa a esta persona? Y te van a decir, mirá, ¿qué es lo que te pasa a vos? Que no mentís, no engañás a tu esposa o a tu esposo, no decís malas palabras, no andás en los vicios, sos una persona de bondad, sos una persona que dice la verdad, sos una persona que siempre tiene esperanza. ¿Qué es lo que te pasa? Y ahí vos le vas a responder, no soy yo, eso es la obra de Cristo en mi vida. Lo que Dios quiere es que tu vida refleje a Cristo. Lo que Dios quiere es que tu vida manifieste la personalidad de Jesús. Y por eso Jesús dice, si ustedes permanecen en mí, van a dar fruto. Si ustedes permanecen en mí, se va a mostrar en su vida, va a haber resultados en su vida cotidiana que dan cuenta de la obra de Cristo en su corazón. Por eso Dios te trajo en esta mañana para decirte, yo voy a hacer una obra maravillosa en tu vida. Esa obra es que te voy a transformar de tal manera el corazón que vas a dar mucho fruto. Que vas a dar mucho fruto donde quiera que vayas y las personas que te rodeen, cuando te vean, verán a Cristo a través tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Darás fruto. ¿Cuál es el milagro más importante? ¿Cuántos alguna vez oraron a Dios y Él les respondió? ¿Cuántos alguna vez pidieron por un milagro y Dios lo hizo? En todo este tiempo hemos visto muchos milagros. Hemos visto personas al borde de la muerte rescatadas, enfermedades incurables sanadas, prosperidad de una manera sobrenatural, personas a los cuales Dios le guardó la vida de manera sobrenatural, personas enfermas que Dios las sanó instantáneamente, personas con cáncer, personas con tumores ya que habían tomado todo su cuerpo y Dios los sanó. Hemos visto gran cantidad de milagros y de prodigios en todo este tiempo. Dios se ha manifestado de una manera poderosa y lo sigue haciendo. ¿Cuántos tienen fe? Amén, Dios lo sigue haciendo y lo puede hacer en esta mañana también. Dios puede hacer un milagro en tu vida si eso es lo que estás necesitando. No tengas duda. Pero ¿cuál es el milagro más grande? ¿Cuál es la maravilla más grande de Dios? ¿Cuál es el milagro más grande que Dios puede hacer en mí? Y déjame decirte que el milagro más grande que Dios puede hacer en tu vida no es solamente una sanidad, no es darte un trabajo que no esperabas,
no es guardar tu vida quizás de un accidente. Ese no es el milagro más grande. El milagro más grande que Dios puede hacer en tu vida es la transformación de tu corazón. No hay milagro más grande que la transformación del corazón de una persona. La Biblia dice que todos somos culpables. La Biblia dice que todos nos hemos equivocado. La Biblia dice que el corazón del hombre se inclina continuamente hacia el mal. Pero gloria le damos a Dios que vino Cristo. Que vino Cristo para pagar por nuestros pecados, que vino Cristo para pagar por nuestras deudas, que vino Cristo para limpiar nuestra culpa. Y a través de Cristo, la Biblia dice que nosotros, al aceptarlo, tenemos un cambio. Ese cambio es que Dios nos da un nuevo corazón. Ezequiel 36:26 dice: quitaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y en esta mañana Dios quiere hacer una maravilla en tu vida. Dios quiere hacer un milagro sorprendente. Dios quiere transformar tu corazón. Que donde hay odio, Dios empieza a poner amor. Donde hay necesidad, Dios empieza a poner suficiencia. Donde hay temor, Dios empieza a poner valentía. Y donde hay pecado, Dios empieza a poner santidad. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ese es el milagro más grande. La transformación de nuestro corazón. Dios te puede sanar, te puede liberar, te puede prosperar. Dios lo puede hacer y lo quiere hacer y lo va a hacer. Pero Dios está interesado también en transformar tu corazón. Porque dice la Biblia que si nosotros permanecemos, vamos a llevar fruto. Y más abajo dice en Juan 15 que el Padre es glorificado en esto, en que llevemos mucho fruto. ¿Cuántos quieren glorificar a Dios? Amén. La forma por excelencia de glorificar a Dios es llevando fruto. Es cuando nosotros vivimos una vida que honra el nombre de Cristo. No solo con nuestras palabras, sino con todo lo que hacemos, con cómo nos conducimos, con las decisiones que tomamos. Si nosotros damos fruto, estamos viviendo una vida que glorifica al Señor. Y la maravilla más grande de Dios es justamente eso, transformar tu corazón para que en vez de dar frutos o evidencias de tu humanidad, puedas dar evidencias de la obra de Cristo en tu vida. Puedas decir con tus acciones, con tus palabras, con tu vida, que Cristo mora en tu interior. Que Cristo trabaja en tu interior. Que Cristo tiene prioridad en tu interior. ¿Cuántos dicen amén? Mateo capítulo 13 nos cuenta la historia que Jesús refiere, una parábola acerca del sembrador. Todos conocemos esta parábola, ¿no? Y el Señor allí nos habla justamente de cuál es el camino para dar fruto. Nos habla de 3 factores básicos para que el fruto llegue. En primer lugar, la semilla, que tiene que ser sembrada. En segundo lugar, el terreno, ¿no?, donde se tiene que sembrar esa semilla. Y en tercer lugar, nos habla del fruto, los resultados, ¿no? ¿Cuántos siembran aquí? Amén. Yo creo que lo único que sembré en mi vida fue cuando en primer grado teníamos que hacer la germinación, ¿se acuerdan? Que ponías un poroto o algo así y crecía. Después no tengo mucha idea de lo que es el sembrar, etc. Pero sí, lo que dice la palabra del Señor acerca del sembrar se aplica a todas las áreas de nuestras vidas, ¿no? Y dice Mateo capítulo 13, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas. Aquí el Señor Jesús empieza a predicar, ¿en dónde? En la playa, ¿no? Ya había iniciado su ministerio hace un tiempo. Empezaba a tener oposición en las sinagogas porque los judíos lo rechazaban, porque no creían que él era el Mesías. Pero Jesús no se detuvo por eso, sino que él, si no lo aceptaban en la sinagoga, se iba a la playa y empezaba a predicar.
No hay oposición que pueda vencer el poder de la palabra de Dios. No hay nada que pueda vencer el mensaje de Cristo. No hay nada que pueda detener la obra y el avance del reino de los cielos. Entonces Jesús empieza a enseñar allí en la playa, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra. Y mire lo que dice aquí: y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuántos tienen oídos para oír? Jesús entonces nos habla de tres cosas aquí. Nos habla de una semilla, nos habla del terreno y nos habla del fruto. Si nosotros queremos ser creyentes que en esta vida demos fruto, tenemos que estar atentos a la semilla, tenemos que estar atentos al terreno y tenemos que estar atentos al fruto que estamos dando. Porque dependiendo del tipo de semilla y del tipo de terreno, es el tipo de fruto que nosotros vamos a dar. Si nosotros sembramos papas, ¿qué vamos a cosechar? ¿Naranjas? No, vamos a cosechar papas. Si nosotros sembramos cualquier otra semilla, vamos a cosechar el género de esa semilla. Entonces es importante que el Señor Jesús toque nuestros corazones en esta mañana para ver qué semilla estamos recibiendo, qué terreno tiene nuestro corazón y por lo tanto qué fruto estamos dando, qué fruto tenemos que dar o queremos dar. Cuando llegan a la casa, los discípulos parece como que no entendían mucho, ¿no?, lo que Jesús había dicho, y le dicen: Señor, explícanos un poco a ver esto que dijiste del sembrador. Se entran en la casa y Jesús les dice: bueno, les voy a explicar, ¿no?, la parábola del sembrador. Allí en un ambiente de intimidad, Jesús les explica la parábola, les hace un discipulado personal a sus discípulos. Y les dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Esto ya el Señor les está explicando a sus discípulos qué quiso decir con esa historia. Cuando alguno oye, esto es el versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino. Y aquí quiero enfocar en primer lugar la semilla. Si vos querés dar fruto, tenés que entender y estar seguro de cuál es la semilla que se planta en tu corazón. Aquí dice la palabra: cuando alguno oye la palabra del reino. Cuando Jesús da la parábola del sembrador, está diciendo que un sembrador sale a sembrar y esa semilla es símbolo de la palabra de Dios. Y la semilla de la palabra de Dios es lo único que va a provocar que nosotros demos fruto. La semilla de la palabra de Dios es el factor fundamental para que vos y yo podamos ser personas que den mucho fruto. Si no está la semilla de la palabra de Dios, no hay ningún fruto. La palabra de Dios es la que transforma nuestras vidas, es la que hace la obra. Cuando Jesús ora por sus discípulos en Juan 17, les dice: ustedes ya están limpios por la palabra. Cada mensaje que se da en este lugar, cada palabra que vos aprendés o cada texto que vos leés es la semilla indicada, perfecta, para que Dios empiece a actuar en tu vida y en tu corazón. ¿Cuántos tienen cosas que cambiar? Dale lugar a la palabra de Dios en tu vida. Abrí más tus oídos para que la palabra del Señor empiece a transformar. Empiece a transformar tu corazón. Porque la palabra del Señor no es como la palabra de los hombres. La palabra de los hombres te puede parecer linda, agradable o desagradable, te puede gustar o no te puede gustar, pero se queda ahí, es una palabra de hombres. La palabra de Dios tiene un poder sobrenatural. Cuando la palabra de Dios es proclamada, cuando la palabra de Dios es atesorada en el corazón, esta palabra tiene el poder de transformar. Tiene el poder de cambiar la realidad, tiene el poder de transformar las situaciones y tiene el poder de transformar tu vida y tu corazón. Por eso es tan importante que vos y yo atesoremos la palabra del Señor, prestemos atención a la palabra del Señor.
Estemos atentos a lo que Dios nos quiere decir en su palabra, porque es la palabra la que transforma nuestras vidas. Preguntale al amigo o hermano que tenés al lado, ¿qué semilla estás recibiendo? Lo primero que tenemos que saber para dar fruto es qué semilla se está sembrando en nuestro corazón. ¿Qué palabra estás escuchando? Si vos estás escuchando solamente la palabra de tu razonamiento, lo que te dice tu mente, lo que te dice tu análisis, lo que te dice tu propio conocimiento, déjame decirte que te quedas corto y que no vas a dar fruto. Si vos estás escuchando la palabra del miedo, esa voz del temor que te dice, no avances porque algo malo te va a pasar. No, vos no empieces a servir porque si empezás a servir el diablo te va a hacer bolsa. O no hagas esto, no hagas los otros por miedo, por temor. Y muchas veces nosotros no avanzamos en nuestra vida cristiana por miedo. O no queremos ni siquiera salir de nuestras casas por miedo. Por miedo a que pase esto, por miedo a que pase lo otro, porque escuchamos la voz del temor. O porque escuchamos las mentiras del mismo diablo. A veces escuchamos la palabra del mismo diablo que nos dice, vos no merecés estar con Jesús, no merecés la salvación, no merecés entrar a la iglesia porque pecaste, porque te equivocaste, porque no sos digno, no lo merecés. Y entonces le damos lugar a las mentiras del diablo, ¿no? Pero para cada mentira que te dice el diablo, hay una promesa del Señor que la contrarresta. Hay una promesa del Señor que vos se la podés mostrar directamente en la cara y decirle, donde vos me decís que yo soy culpable, la Biblia me dice que soy justo. Donde vos me decís, diablo, que voy a vivir una vida de derrota, la Biblia me dice que soy más que vencedor en Cristo. Donde vos me decís que esa enfermedad no se va a ir de mi vida, hay una palabra que me dice que por sus llagas yo fui curado. Donde vos me decís que esa debilidad no la voy a cambiar, hay una palabra que dice que su poder se perfecciona en mi debilidad y cuando soy débil también soy fuerte. Donde vos me decís que siempre voy a ser el mismo, hay una palabra que me dice que Él va a transformar mi corazón y me va a hacer una nueva persona y me va a hacer una persona para su gloria. Me va a hacer una demostración de su gloria. Dios quiere que vos seas una demostración pública cada día de la gloria de Él. Entonces, cada vez que viene una mentira del diablo, vos tenés que tener ahí una palabra para contrarrestar esa mentira. Vos tenés que tener ahí una palabra para decir, no, esto que viene a mi oído no es cierto. Porque yo creo que hay una palabra de Dios que se va a cumplir en mí. Pero si nosotros no dejamos entrar esa semilla de la palabra de Dios, si nosotros no dejamos entrar esa semilla en nuestro corazón y dejamos que se planten otras semillas, quizás la palabra de los hombres, quizás la palabra de alguien que te dice, no, ¿para qué vas a seguir? ¿Para qué vas a perseverar? ¿Para qué vas a hacer esto? ¿Para qué vas a hacer lo otro? Y escuchamos, ¿no?, la palabra de los hombres. Hacemos a un lado la semilla buena, la única semilla que puede transformar nuestra vida y nuestro corazón. ¿Cuántos van a dejar entrar la buena semilla? Hoy Dios quiere que saques el filtro, ¿no? El filtro donde solamente entre en el terreno de tu corazón la semilla de su palabra. Si viene una mentira del diablo, lo descartás. Si viene una palabra de hombres, lo descartás. Si viene solamente un pensamiento tuyo, llevalo cautivo a la obediencia a Cristo y lo descartás. Vos decirle, Señor, yo quiero que lo único que entre en mi corazón sea la semilla de tu palabra. Señor, hoy quiero guardar mi corazón para que todo lo que ingrese a mi corazón, a mi pensamiento, a todo mi ser, sea tu palabra. Yo no quiero oír a los hombres, yo no quiero oír la situación, yo no quiero oír la voz del diablo. Todo lo que quiero oír es tu palabra, porque es tu palabra la que me va a transformar. Es tu palabra la que me va a dar una nueva vida. Es tu palabra la que va a hacer de mí una persona nueva. Es su palabra. El Salmo 19 nos dice en el versículo 7 al 9, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Quiere decir que no hay error en lo que Dios dice. La palabra es perfecta, no hay error en lo que Dios dice. Entonces, cuando vos recibís una palabra de Dios, tenés que creerla porque no hay error. Cuando Dios te dice, yo te elegí a vos antes de la fundación del mundo, no hay error en eso. No, Señor, capaz que eso no era para mí o yo soy una excepción. No, no hay error.
Cuando la Biblia dice que por sus llagas vos fuiste curado, no hay error. La Biblia nos asegura que su palabra es perfecta. No hay por qué dudar, no hay por qué pensar otra cosa. Lo que dice la palabra es perfecto. No hay margen de error en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si Dios dice que te sana, te va a sanar. Si Dios dice que te prospera, te va a prosperar. Si Dios dice que te cambia, te va a cambiar. Dale la alabanza al Señor. Amén. Que convierte, que la transforma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios es un testimonio en el cual podemos confiar. No está dada por alguien dudoso, por alguien falso, ¿no? En un juicio hay testigos y a veces los testigos mienten. Entonces no podemos confiar muchas veces en el testimonio, pero aquí la Biblia nos dice que la palabra es un testimonio fiel. La palabra de Dios es digna de confianza y hace sabio al sencillo. ¿Qué quiere decir? Que hace sabio a aquel que tiene la sencillez de disponer su corazón para aprender. ¿Cuántos quieren aprender del Señor? Los discípulos quizás no entendieron de primera vez cuando le dijo la parábola, pero le mostraron su sencillez, le dijeron: Señor, yo quiero aprender, explícamela, explícame la palabra. Y Jesús le empezó a explicar. Y a veces nosotros venimos al culto, ¿no? Y decimos: wow, qué bendición. Y quizás nos quedamos con algo que no entendimos. Anda al Señor y Él te va a explicar. Anda en oración y decirle: Señor, ¿qué me quisiste decir con esta palabra? Y te aseguro que Dios te lo va a explicar. Porque Él le explicó la palabra a sus discípulos. La palabra de Dios nos hace sabios. ¿Cuántos necesitan sabiduría? Amén. La palabra de Dios nos hace sabios. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Lo que la Biblia dice es siempre lo correcto. ¿Cuántos saben que lo correcto no siempre es fácil? Lo correcto no siempre es sencillo, lo correcto no siempre es agradable y lo correcto no siempre es simpático. Pero no hay cosa que traiga mayor alegría al corazón que saber que hiciste lo correcto. ¿Cuántos quieren hacer lo correcto? Entonces, cada vez que tengas una situación en tu vida, no pienses en lo que va a decir el otro, en lo que va a decir aquel, en lo que va a decir cualquier persona que te rodea. Simplemente pensá qué dice la palabra de Dios. Y siempre que actúes conforme la palabra de Dios, estarás haciendo lo correcto. Siempre que actúes conforme lo que dice su Escritura, vas a estar haciendo lo correcto. Y te aseguro que vas a sentir una paz. Puedes tener el odio de un montón de personas, puedes decir: ¿y ahora cómo salgo de esta? Pero la palabra de Dios siempre, 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 siempre sale victoriosa. En tu trabajo, en tu familia, decí la verdad, haz lo correcto, sé una persona honesta, una persona de bien, obedece lo que dice la palabra del Señor y siempre que lo obedezcas estarás haciendo lo correcto, lo que a Dios le agrada. Y la Biblia nos dice claramente que cuando nosotros hacemos lo correcto, cuando en el secreto, cuando nadie nos ve, cuando estamos luchando en el secreto con esa tentación, o cuando tenemos la posibilidad de sacar una ventaja injusta en ese lugar donde nadie nos ve, si en el secreto nosotros honramos a Dios, la Biblia dice que el Padre nos recompensará en público. Empieza a honrar al Señor en las pequeñas cosas y grandes maravillas vendrán a tu vida que todos las van a poder ver. Amén. Dale un aplauso al Señor. Empezá a honrar al Señor en las pequeñas cosas y vendrán a tu vida maravillas que todos la podrán ver. La palabra del Señor, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Dice la Biblia que es puro, es auténtico, no está contaminado por nada, no es ambiguo, es claro. Dice la Biblia que alumbra nuestros ojos. El Salmo 119 dice que su palabra es lámpara a nuestros pies. Nos alumbra. ¿Cuántos quieren saber qué pasos dar en la vida? Todos queremos saber qué pasos tenemos que dar. Bueno, la palabra del Señor alumbra nuestros ojos. Si vos tenés que tomar una decisión, si vos tenés que hacer algo, la palabra de Dios es lo que te alumbra. El temor de Jehová es limpio, que permanece
para siempre. El temor de Jehová nos habla de reverencia a la palabra del Señor. Nos limpia y nos hace permanecer. ¿Cuántos quieren permanecer en Cristo? Para permanecer en Cristo es necesario que la palabra se enraíce en nuestras vidas. No podemos permanecer si la palabra no forma parte de nosotros, si la palabra de Dios no echa raíces en nuestro corazón. Por eso es fundamental aprender su palabra. Por eso es que aquí tenemos las escuelas bíblicas, por eso es que aquí tenemos el Instituto Bíblico, por eso es que cada culto aquí se proclama la palabra del Señor. Porque si algo va a hacer que vos permanezcas, es que la palabra de Dios sea cimentada en tu vida, sea cimentada en tu corazón. Los juicios de verdad, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Si queremos andar en justicia, tenemos que andar según la palabra del Señor. Dice la Biblia que sus juicios son verdad. El amor no se goza en la justicia, sino que se goza en la verdad. Siempre que andemos en la verdad, andaremos conforme al consejo del Señor. No importa cuánto cueste andar en la verdad, no importa cuánto cueste decir la verdad, siempre que vos y yo optemos por la verdad, Dios se glorificará en nuestras vidas. No importa lo difícil que pueda ser, la verdad es lo que determina que vos y yo somos hijos de Dios. Porque Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la importancia de la semilla que se siembra. En este lugar se proclama la palabra del Señor. La semilla es buena. La semilla de la palabra del Señor tiene el poder de transformarte, de cambiarte, de sanarte, de liberarte, de hacer de vos una nueva persona, de restaurar tu casa, tu familia, tu situación económica. La palabra de Dios, esa semilla, tiene el poder para todo eso. Así como la semilla de un árbol tiene la información genética para que ese árbol crezca, la semilla de la palabra de Dios tiene toda esa información para que vos puedas desarrollarte en él, para que vos puedas ser transformado, para que vos seas cambiado y puedas ser formado a la imagen de Cristo. Por eso es tan importante la palabra del Señor en nuestros corazones, por eso es tan importante la palabra del Señor en nuestras vidas. Es el alimento que tu espíritu, que tu alma necesita. Vos querés salir de ese pozo, vos querés salir de esa situación difícil, vos querés que haya un milagro en tu familia, vos querés que haya un milagro en tu casa, vos querés ser sano, vos querés ser cambiado, querés ser transformado. Lo que tenés que hacer es recibir, confiar, creer y confesar la palabra del Señor. Cuando vos recibís la palabra del Señor, aumenta la fe. Y cuando vos confesás la palabra creyendo, Dios hará el milagro y hará maravillas en tu vida. En principio puede ser solo una semilla, puede ser quizás una frase, 2 frases, algo pequeñito, pero cuando le das lugar en tu corazón, esa palabra es poderosa para transformar la realidad. Esa palabra es poderosa para que Dios se glorifique con maravillas en tu vida y en toda tu familia. Amén. ¿Qué se está sembrando entonces? ¿Qué semilla se está sembrando en tu corazón? Esperemos que sea la palabra del Señor. Y si no, hoy Dios te dice, la semilla que tenés que recibir en tu corazón es la de la palabra. Lo segundo que Jesús habla es sobre el terreno. Porque la semilla es buena, pero también es importante el terreno que hay en nosotros. Y Jesús habla de 4 tipos de terreno. No todos ya lo conocemos. 4 tipos de terreno. El primer terreno es el que cayó junto al camino. En ese tiempo, cerca de los sembradíos, había senderos, ¿no?, donde pasaban los campesinos y donde también pasaban los animales, y el constante tránsito de personas y de animales y de carros hacía que el terreno quede duro. Entonces, cuando la semilla entraba o la semilla caía, no se introducía en la tierra, sino que quedaba ahí en la superficie, porque rebotaba, porque el suelo estaba endurecido. El primer terreno que habla Jesús es este. La semilla que cayó junto al camino. Son los corazones que están cerrados. A veces nosotros venimos a la casa del Señor con la mente y el corazón cerrados. Se está proclamando aquí la palabra de Dios, pero yo estoy tan cerrado en mis propios prejuicios, en mi propio orgullo. Estoy tan cerrado en mis propios pensamientos que la palabra del Señor es la buena semilla, rebota. Yo me cierro de tal manera que endurezco mi corazón y no permito que la palabra entre y penetre. Porque quizás
ya vengo con un prejuicio de decir, nada va a cambiar. Quizás ya vengo desanimado a la casa del Señor y decir, me voy a ir igual, si siempre es lo mismo. Vengo a la casa del Señor con la mente cerrada, como diciendo, esto no lo cambié en tantos años, tampoco va a cambiar. Hace tantos años que tengo este problema, voy a venir otra vez, pero me voy a ir igual. La mente cerrada. Déjame decirte que si hoy viniste con ese pensamiento de una mente cerrada, de decir, hace años que vengo a la iglesia y pasa lo mismo y esto nunca cambia. Si hoy Dios ve fe en tu corazón, puede hacer la obra en tu vida. La Biblia nos habla de un paralítico que estuvo 38 años postrado y en un momento Jesucristo dio la palabra y esa persona fue sanada. No importa hace cuántos años que estés sufriendo la misma prueba, no importa hace cuántos años que la cosa o la situación en tu vida no cambie, si hoy Jesucristo da la palabra, la maravilla va a suceder, el milagro se va a ejecutar y vas a ir a tu casa transformado para la gloria del Señor. Amén. Pero tenés que creerlo. No importa cuántos años hayan pasado. No vengas con el corazón cerrado. No vengas con la mente cerrada, porque si no la semilla va a rebotar. Abrí tu corazón en esta mañana. El segundo terreno que Jesús habla es el de piedras. Dice que la semilla entró, pero creció rápidamente y se secó cuando salió el sol porque no pudo echar raíces. En Palestina, en esa zona donde Jesús estaba predicando, algunos terrenos se caracterizaban por tener una fina capa de tierra y debajo había un montón de rocas, ¿no? Había toda una estructura rocosa, ¿no? De muchos metros, que estaba tapada solamente por una capa finita de tierra. En esos lugares no se podía sembrar porque cuando se sembraba entraba la semilla, pero abajo estaba la roca y no le permitía seguir creciendo. Y a veces nosotros venimos a la casa del Señor con nuestro corazón enroquecido, ¿no? Lleno de rocas en nuestro interior. ¿Qué significa eso? Que quizás tomamos la palabra, pero rápidamente perdemos el interés. No damos la importancia que eso merece. Muchas veces nosotros empezamos algo con entusiasmo y lo abandonamos a los 2 días. ¿Cuántos empiezan mañana la dieta? Digan amén. ¿Cuántos empiezan mañana, no? Que es lunes. El lunes es el día que empezamos todo. Empiezo la dieta, empiezo el gimnasio, empiezo a orar, empiezo esto, empiezo lo otro. Llega el lunes y decimos, bueno, lo arranco el martes, ¿no? Llega el martes y decimos, bueno, arranco el miércoles. Un día más no pasa nada. Llega el miércoles y decimos, ya estoy a mitad de semana, mejor el lunes que viene. Y el lunes que viene, otra vez lo mismo, ¿no? ¿Cuántos dijeron un lunes que iban a empezar algo y no lo empezaron? Sean sinceros. Amén, amén. Bueno, a veces hacemos declaraciones por la pura emoción. Entonces llega la palabra del Señor y nosotros la recibimos y decimos, amén. Dice que recibe la palabra con gozo. Pero nosotros la recibimos y nos basamos simplemente en la emoción del momento. Nos dejamos guiar, ¿no? Solamente porque disfrutamos del ambiente, del entorno, del sentimiento. Pero cuando llegamos a nuestra casa y estamos en lo álgido de la prueba y ya no estamos en ese ambiente glorioso de la casa del Señor, empiezan a aparecer las rocas. Porque ya no siento, porque ya no hay un sentimiento, ya no hay una emoción. Entonces pierdo el interés. Déjame decirte que la Biblia dice que vos y yo nos manejamos, vivimos por fe. La Biblia dice que el justo vivirá por su fe. En ningún momento la Biblia dice que el justo vivirá por lo que siente. Hoy vos podés sentir algo glorioso en esta mañana. Hoy Dios puede tocar tu corazón y te puedes estremecer en la presencia del Señor. Pero eso no es lo verdaderamente importante. Lo verdaderamente importante es que tomes con fe la palabra de Dios. Lo verdaderamente importante es que puedas tomar con fe lo que Dios te dice y lo que Dios te promete. El ministerio del Señor Jesús comenzó en un desierto. En un ayuno de 40 días en el medio del desierto, donde el que le hablaba era el diablo y lo tentaba a Jesucristo, pero él lo venció con la palabra del Señor. Si vos hoy estás atravesando un desierto, una situación donde quizás no sentís nada, es el momento de poner por obra la fe, de decir, aunque yo no vea, aunque yo no entienda, aunque yo no sé lo que pasa y no sienta nada,
tengo la certeza, tengo la seguridad de que Dios está en control, tengo la seguridad de que Dios está conmigo, tengo la seguridad de que Dios no me va a fallar, porque Él me lo prometió, porque Él lo dijo en su palabra, y si Él lo dijo, yo lo voy a creer. Amén. Dar un aplauso al Señor. Y si yo lo voy a creer, Él lo va a hacer. No hay que guiarnos por lo que sintamos, por la emoción, sino por la fe en la palabra del Señor. Creer que Dios me está diciendo la verdad. Y eso así va a suceder. El tercer terreno que habla de Jesús, que el Señor Jesús, es el de los espinos, ¿no? En los espinos dice que la semilla entra, crece, pero los espinos que están alrededor la ahogan, la asfixian. Jesús nos habla del afán, nos habla del engaño de las riquezas que ahogan la semilla, que ahogan la planta. Y esta es una cuestión donde Dios quiere que en tu corazón haya una prioridad. Y esa prioridad la tiene que tener Jesús. Te invito a que puedas imaginarte en este momento que el corazón tuyo tiene un trono. Y pensés, ¿quién se sienta en ese trono? Mi corazón está aquí y tiene un trono. ¿Quién está reinando ahí? ¿Quién está reinando en el trono de mi corazón? ¿Está reinando Jesucristo? ¿O está reinando mi preocupación por el trabajo? ¿O está reinando mi preocupación por mi familia? ¿O está reinando mis estudios? ¿O está reinando mi profesión? ¿O está reinando un pasatiempo? ¿O está reinando otra cosa? Te vas a dar cuenta quién reina cuando empieces a ver a qué le dedicas mayor tiempo en tu pensamiento y en tus acciones. Cuando empieces a ver qué es lo que más te provoca preocupación. ¿En qué es lo que más pensás? Si todo el tiempo estás pensando en tu trabajo, déjame decirte que el trono de tu corazón lo tiene tu trabajo. Si estás pensando todo el tiempo en tu familia, el trono lo tiene tu familia. ¿Es malo el trabajo? No. ¿Es malo la familia? No. Porque muchas veces no son las cosas malas las que ocupan el trono de nuestro corazón. Son las cosas buenas. La familia, el trabajo, el estudio, son cosas buenas. Pero lo bueno a veces es enemigo de lo mejor. Y por ahí tu trono está ocupado de muchas cosas buenas, que en sí son buenas, que es tu familia, que es tu deseo de progresar en el trabajo, que es tu deseo de progresar en tus estudios, que es tu deseo de ser un profesional, alguien que tenga un oficio, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que sí son buenas, pero cuando ocupan el trono de tu corazón, esas cosas buenas están en el lugar incorrecto. Y cuando las cosas buenas están en el lugar incorrecto, se transforman en un ídolo. Y cuando un ídolo ocupa el lugar del Señor, ese ídolo tiene que ser derribado. Pero en esta mañana, el Señor te va a dar un hacha, te va a dar un bate, te va a dar un palo, para que mires fijamente a ese ídolo que está tomando el lugar de Jesucristo y con todas tus fuerzas lo eches abajo, lo derribes, le digas, este ídolo no lo quiero más, ya no voy a darle el primer lugar al trabajo, ya no voy a darle el primer lugar a mi profesión, ya no voy a darle el primer lugar a nada de esta tierra, porque el trono de mi corazón lo merece Jesucristo, porque el trono de mi corazón es para el Señor y para nadie más, porque el Rey de mi vida es Jesús y solo a Él le debo mi vida y a Él le doy la gloria en esta mañana, desde hoy y para siempre. Amén. Y se empiezan a derribar esos ídolos. Isaac era una buena promesa, era algo bueno que Dios le dio a Abraham, pero se transformó en un ídolo y lo tuvo que derribar. Deja que el Señor te muestre cuáles son los ídolos y los derribes en esta mañana. Pero después el Señor llega al último terreno, al más importante, el que es la buena tierra. Dice que el que tiene buena tierra recibe la semilla, que es la palabra del Señor. La palabra del Señor crece y da fruto. Y ahí es lo que Dios quiere de tu vida, que des fruto. Pero este terreno, muchas veces para que el terreno sea bueno, no es naturalmente bueno. A veces hay que ararlo, a veces hay que trabajarlo, a veces hay que
hacerle unos surcos, ¿no? Removerlo. Y a veces las situaciones, las pruebas, las circunstancias, esos momentos que te desafían la fe, provocan ese movimiento en tu corazón que lo va preparando para hacer una buena tierra. Dios tiene el poder de hacer que un terreno endurecido se transforme en tierra fértil. Dios tiene el poder de hacer que un terreno pedregoso se transforme en tierra fértil. Dios tiene el poder de hacer que un terreno espinoso se transforme en tierra fértil. Si hoy sos uno de esos terrenos, no sientas que estás descartado, no te sientas culpable, sino cree en el poder transformador de Jesucristo, que hace de tu terreno incorrecto un terreno correcto para que la palabra de Dios pueda penetrar y dar fruto. Pero nosotros tenemos que saber que ese terreno correcto, esa buena tierra, tiene que ser precedido de un trabajo, y Dios trabaja en nosotros. Y a veces las situaciones que nos prueban la fe, que nos desafían, o las circunstancias difíciles, o las pruebas, o los roces con los hermanos, van removiendo la tierra de nuestro corazón y van limando y quitando esas durezas, ¿no? Y Dios empieza a sacar cascotes, ¿no? Empieza a sacar el cascote del odio, el cascote de los celos, el cascote de esto, el cascote del otro, y empieza a remover para que la tierra pueda ser buena. Pero hay algunas cosas que, si queremos tener una buena tierra, nosotros debemos poner por obra. En primer lugar, tener el corazón abierto. El terreno que estaba junto al camino estaba cerrado. Y a veces nuestra mente está cerrada. Venimos y cruzamos por esa puerta ya con el corazón cerrado. Ponemos un candado antes de entrar y no dejamos que nada entre ni salga. Porque a veces tenemos miedo de qué es lo que puede pasar si abrimos el corazón, si confiamos, si nos arriesgamos. Hoy el Señor te dice, abrí tu corazón, saca ese candado, arriesgate a confiar en mí, que yo no te voy a defraudar. Y no es un mensaje político como cualquiera que puede decir algo y después cumplir otra cosa. Dios, cuando dice algo, Él lo cumple al pie de la letra. Todas las promesas de Dios son sí y amén. En Jesucristo se cumplen todas las promesas en nuestras vidas, y cuando Dios te promete algo, no tengas miedo de confiar en Él, no tengas miedo de arriesgarte por Él, no tengas miedo de decirle que sí, porque lo que Él te promete lo va a hacer. Amén. Lo que Él te promete lo va a hacer. Pero tenés que tener el corazón abierto. También tenés que estar listo para oír. El que tiene oídos para oír, oiga. Tenés que estar listo, tenés que estar atento y tenés que dar el tiempo para que Dios te enseñe. A veces estamos tan ocupados para que Dios nos enseñe y le decimos, Señor, muéstrame el camino, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Dios te dice, frená por un momento y escuchá mi consejo. A veces nosotros queremos avanzar sin frenarnos a escuchar el consejo de Dios. Dios te dice, frená, escuchá mi consejo y te voy a dar las herramientas para decidir bien. También tenemos que estar dispuestos a entender, a indagar en la palabra del Señor, a buscar, a investigar, a ver qué es lo que Dios me quiere decir, a preguntar, a ir a la escuela bíblica, a acercarnos a un siervo, a alguien que predica la palabra y pedirle que nos explique si no entendemos, porque la palabra dice que el que tiene el corazón bueno oye y entiende. Entonces, preocuparnos en entender. Y después, lo más importante, traduce lo que oye en acciones. Lo que vos oís tenés que traducirlo en acciones. ¿Qué significa eso? Decidir. Cuando la palabra del Señor viene a tu vida, entra en tu corazón y empieza a crecer, es ahí donde en todos los momentos de tu vida vos vas a tener que tomar decisiones. Cuando vos tomás decisiones conforme a la palabra del Señor, es ahí cuando traducís lo que oís en acciones, cuando traducís lo que escuchás en hechos concretos. Y cuando vos realizás hechos, cuando vos decidís conforme a la palabra de Dios, cuando vos hacés todo conforme al consejo de Cristo, es ahí cuando empezás a dar fruto. Esas decisiones conforme a la palabra de Dios, esas decisiones de servir, esas decisiones de amar, esas decisiones de hacer la voluntad de Dios, esas decisiones de decir la verdad, de hacer lo correcto, de andar en justicia, en paz, en amor, en paciencia, en bondad, son los frutos que se empiezan a manifestar en tu vida. Pero eso no sucede sin antes nosotros preparar el corazón. Y eso es lo que Dios está haciendo en esta mañana, preparando nuestro corazón para que la semilla de la palabra entre, crezca y vos puedas salir de aquí y dar mucho
fruto. Amén. Dale la gloria al Señor. Te invito a que te pongas de pie mientras pasan los hermanos de la alabanza. Y vimos que la semilla tiene que ser la semilla de la palabra de Dios. Dios quiere que vos le puedas dar lugar a la palabra de Dios en tu vida. ¿Qué importancia le estás dando a la palabra de Dios en tu vida? Ya vimos el poder que tiene la palabra de transformarte, de cambiarte, de hacerte una nueva persona. Dios nos habló también acerca del terreno, de lo importante que es tener el corazón preparado para la palabra del Señor. Y ahora Dios nos dice a cada uno de nosotros, si estas cosas se cumplen en tu vida, si la semilla es la correcta, si el terreno es la correcta, no tengas duda de que vas a dar fruto. No tengas duda de que vas a fructificar. No tengas duda de que eso que se sembró en tu corazón va a empezar a dar resultados. Vas a empezar a ver la mano de Dios en tu vida. ¿Recordás lo que dijimos al principio? La mano de Dios estaba con José y todo lo que José hacía era prosperado. Cuando la mano de Dios está con vos, cuando el poder del Señor es lo que te acompaña, cuando vos tenés el corazón lleno de su palabra, de su presencia, cada situación la afrontás en el poder del Señor. Y cuando vos afrontás una situación en el poder del Señor, no hay nada que te detenga. No hay nada que te pueda frenar, no hay nada que te pueda hacer retroceder. Ya no sos un creyente de poca duración, ya no sos un creyente que tiene espinos u otras prioridades. Sos una persona que está arraigada y cimentada en Cristo. Entonces todo lo que te sucede ayudará para bien en tu vida, ayudará para que el nombre del Señor se glorifique aún más. Y vas a dar mucho fruto. Si algo nos enseña la parábola del sembrador, es que siempre que se habla su palabra, hay cosecha. Jesús envió la palabra y siempre que la palabra se envía, hay cosecha. Porque siempre va a haber un terreno preparado. Entonces yo sé, si hoy se está hablando la palabra, si hoy vos estás recibiendo la palabra del Señor, tenés que estar seguro que va a haber cosecha. Siempre que se hable la palabra del Señor, siempre que se siembre la semilla del Señor, va a haber cosecha. Y si ese corazón preparado sos vos en esta mañana, la cosecha la vas a tener. Y si ese corazón preparado sos vos, los frutos se van a manifestar en tu vida. La semilla se envía, la semilla se siembra, la semilla se esparce. Dios te pregunta, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está el terreno? Y si la semilla es buena y el terreno es bueno, el fruto es seguro. El fruto es seguro. Entonces se van a ver los frutos en tu vida, se van a ver los resultados de la obra de Cristo. Se va a ver el resultado de la transformación de Jesús en tu carácter. ¿Cuántos dicen amén? Se van a ver los resultados de la transformación de Jesús en tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Se van a ver los resultados de la palabra de sanidad en tu vida. Se van a ver los resultados de la palabra de liberación en tu vida. Se van a ver esos frutos, esas evidencias de que Dios está obrando. Entonces vos tomás la palabra del Señor y salís y ves que Dios te empieza a respaldar. Y ves que Dios empieza a obrar de manera sobrenatural en tu vida, que la mano de Dios camina contigo, que el poder de Dios se manifiesta a través de tu vida, que crees la palabra, que la pones por obra y Dios se glorifica y se verán los resultados. Siempre hay cosecha. Siempre que la palabra de Dios se habla, hay cosecha. Pero muchas veces la cosecha lleva tiempo. No todas las semillas crecen instantáneamente. La cosecha lleva un tiempo. Y en ese tiempo Dios te prepara. En ese tiempo Dios te poda. En ese tiempo Dios te riega. En ese tiempo Dios te hace crecer. Pero tenés que estar seguro que no importa el tiempo que esté pasando, los frutos se van a ver. La cosecha va a llegar.
No dejes de confiar, no dejes de creer, porque siempre que recibas la palabra del Señor con un corazón preparado, vas a cosechar. Siempre que recibas la palabra del Señor con hambre en tu interior, vas a cosechar, vas a dar fruto. Esa palabra va a hacer efecto. La Biblia dice que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. No vuelve vacía. Si se da la palabra y vos la tomás, siempre trae ese resultado. No importa cuánto tiempo tarde, no importa cuánto lo tengas que esperar, no importa cuánto se demore, vos tenés que tener la certeza y la seguridad de que si tomaste la palabra del Señor, esa palabra va a dar fruto en tu vida. Esa palabra va a dar fruto en tu familia. Esa palabra va a dar fruto en todas las circunstancias, porque cuando Dios nos da una palabra, solamente tenemos que creerla y esperar que se cumpla. Dios va a cumplir, Dios va a obrar, Dios se va a glorificar. Vos tenés que creer, vos tenés que caminar por fe, vos tenés que decirle: Señor, más allá de lo que esté viendo en este momento, yo creo con todo mi corazón. Yo estoy seguro en ti. Yo no dejo que ninguna situación me amedrente. Mi confianza está en Cristo y de Cristo no me voy a mover. De Cristo no me voy a mover. En Cristo voy a confiar. Por Cristo voy a vivir, porque en Cristo está la victoria de mi vida hoy y para siempre. Amén. Amén.